yo creo que el estado de la conciencia, cuando una persona cómo se siente, va a depender mucho de cómo está respirando. Obviamente, el Claro, ¿no? ataque de pánico, los trastornos de ansiedad, gran parte de las personas que sufren esto, y no hablamos solo del camino, sino la gente común, hay una alteración de la respiración. Y esa alteración de la respiración genera que esa persona entre en otro estado de la conciencia. Pero ese otro estado de la conciencia, la psiquiatría, la medicina y la psicología clásica de Occidente no tienen ni idea de lo que le está pasando. Y ahí a viene esa una persona. cuestión fundamental en nuestro camino, que es la presencia, el high. O sea, una persona no puede, digamos, volarse, o por decir volarse es viajar en los mundos sutiles, o tener una conciencia no dual, como también se puede decir, o estar en presencia de lo divino si no tiene una vida integrada. Bueno, muchas veces pasa que la gente llega a nuestro camino y dice, ya está. No, querido, querida, esto recién empieza. Asalamu alaikum a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie Nasija, El Camino es Consejo. Hoy vamos a hablar de la respiración y cómo la respiración es una de las llaves para todo tipo de cosas que jamás nos imaginamos, desde el estrés hasta nuestra historia familiar. Y siempre, bueno, uno asocia la respiración, las terapias de respiración, a la espiritualidad del lejano oriente, al budismo, al taoísmo, pero nunca las asocia con el islam. Y sin embargo, nuestro camino tiene un aporte muy importante para términos de la respiración. Sin ir más lejos, uno de los sheikhs de nuestra tarika, Naqshbandia, Abdul Halik al-Gushubani, cuando sentó las bases de nuestra tarika, lo primero que habló fue de la respiración consciente, que es algo que también vamos a hablar hoy. Para todo este tema convocamos hoy a un psicólogo amigo muy querido que es Ahmed Isa Martínez, que es uno de los hermanos que hace más tiempo viene trabajando con terapias vinculadas a la respiración, es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Rosario, y si bien ha incorporado muchas terapias de la Gestalt, lo transpersonal, lo chamánico, siempre lo ha llevado a enraizarlo en el Islam y en nuestro camino, ¿no? Además de eso, tiene la gracia, o no tanto, de atender a muchos hermanos y hermanas, hacer terapias con ellos, entonces también está informado de lo que nos pasa en nuestra llamada, de los problemas cotidianos que atravesamos la gente que camina a este DIN. Así que nos parecía doblemente interesante su perfil para hoy darnos consejos. Bienvenido, Salam Aleikum, Ahmedisa. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, querido. ¿Todo bien? Alhamdulillah, Alhamdulillah, muy gracias contento de por tenerte. este espacio y bueno, siempre un gusto colaborar, que más gente se pueda enterar que se puede vivir bien, ¿no? Que es lo que nos enseñan nuestros maestros y que vos hagas esta posibilidad de llegar un mensaje a más gente. Mashallah. Estaba leyendo en distintas notas que dice que más del 70% de la población respira mal. ¿Vos coincidís con esto? Yo creo que la respiración, como decía Maulana Nassim, es lo que separa, digamos, la vida de la muerte, ¿no? O sea, si uno piensa, ¿no? El alimento del ruj, del aliento vital, es fundamental. Entonces, yo creo que el estado de la conciencia, cuando una persona cómo se siente, va a depender mucho de cómo está respirando, obviamente, ¿no? No es nuestro camino, digamos, como otras tradiciones más orientales estar muy atento a esa observación, ¿no? Salvo en un diker o en algún Ujú. momento, ¿no? Cuando uno camina o cuando uno está haciendo el salat al final, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que la mayoría de nosotros estamos en la inconsciencia. Entonces, Ujú. si una persona está en la inconsciencia, obviamente no tiene ni idea cómo está respirando. Si en nuestro Ujú. camino se dice que hay 24.000 respiraciones por día, y una vez alguien me preguntó cuando dije este dato, ¿no? De la realidad objetiva que decía nuestro maestro, ¿y cómo sabe usted? Y bueno, contala, le digo, ¿no? Imposible contar las respiraciones porque vivimos en la inconsciencia, vivimos en una situación de estupor, yo diría de sufrismo, como me gusta decir, o nos gusta decir, y justamente mientras uno va mejorándose en la vida, cuando va evolucionando, cuando va integrándose, cuando va sintiéndose cada vez mejor, me da la impresión que eso empieza a ser como algo que lo tenemos en cuenta, ¿no? Si estamos muy acelerados, o tenemos mucha ansiedad, o tenemos mucha inquietud mental, o tenemos un malestar, nos vamos a dar cuenta que la respiración se acelera. De hecho, por ejemplo, el Claro. ataque de pánico, los trastornos de ansiedad, gran parte de las personas que sufren esto, y no hablamos solo del camino, sino la gente común, hay una alteración de la respiración, y esa alteración de la respiración genera que esa persona entre en otro estado de la conciencia.
Pero ese otro estado de la conciencia, la psiquiatría, la medicina y la psicología clásica de Occidente no tienen ni idea de lo que le está pasando a esa persona, que muchas veces está teniendo experiencia en estados ampliados de conciencia, está teniendo una experiencia, podríamos decir, de muerte-renacimiento, se asusta, se abruma, o la parálisis del sueño lo mismo, y no sabe qué le pasa. Así que sí, Ujú. yo creo que poder, digamos, ser consciente de la respiración, o por lo menos intentar saltar hacia adentro y observar cómo estamos respirando, nos va a dar mucha serenidad y mucha tranquilidad. Y ahí se va como integrando todo. Por Ujú. eso la vida es muy sencilla si uno quisiera, pero no Ujú. es tan fácil y nuestro ego o nuestros enemigos internos no nos dejan. Claro. ¿Vos qué sentís después de todo este tiempo de investigar y de poner en práctica todas estas terapias vinculadas con la respiración? ¿Qué tiene que aportar nuestra tradición? ¿Qué tiene que aportar el Islam y el sufismo a la hora de que respiremos mejor? Yo creo que tenemos que hacer extraordinario lo ordinario. Creo que eso es lo que a mí me parece que me impactó, ¿no? En mi vida personal, el sufismo, porque por mi tendencia, por mi destino, por lo que sea, siempre me quise ir, ¿no? Volar a los mundos sutiles, causales, etcétera, ¿no? Es mi forma de ser desde chico, ¿no? Donde le preguntaba a mi madre por el infinito. Y mi madre decía que no entendía lo que de este niño loco le preguntaba. Y bueno, cuando empecé a investigar sobre el infinito, empecé a darme cuenta que había una búsqueda de algo, ¿m? Sin saber qué buscaba. Y lo más loco es que al encontrar el sufismo, toda esa maraña experiencia de fenómenos, que era lo que buscaba cuando era joven, con distintas cosas, he hecho de todo realmente, me di cuenta que no podía ir mucho más lejos si no tenía una buena relación de pareja, Ujú. si no podía criar bien a mis hijos. Y ahí viene una cuestión fundamental en nuestro camino, que es la presencia, el hay. O sea, una persona no puede, digamos, volarse, o por decir volarse es viajar en los mundos sutiles, o tener una conciencia no dual, como también se puede decir, o estar en presencia de lo divino si no tiene una vida integrada. Por eso yo veo en nuestro camino también que muchos derviches, entre comillas, no pueden tener más que esa experiencia de estar en algún lugar protegidos por el maestro, y está bien que así sea, pero no es que esa gente está más evolucionada que una persona que tenga familia. Ujú. Es dificilísimo tener familia, tener presencia, tener trabajo, hacer las prácticas y encima tener la posibilidad de entrar y salir de estos estados sin quedarte apegado. Por eso la orden Claro. Naqshbandi no facilita, no dice que la gente tiene que tener muchos estados, ¿no? Ujú. No, porque esos estados HAL te pueden confundir o pueden generar Ujú. una inflación de ego. Ujú. Entonces no es para cualquiera esto de ascender así nomás, no. Uno tiene que ir paso a paso, paulatinamente. Me acuerdo una vez unas hermanas que se fueron un poco del camino, pero eran muy personajes, le preguntaron a Maulana Sheikh Nassim, ábranos el corazón. Y Maulana se empezó a reír. Se empezó a reír y decía, no, le hacía así con la cabeza, ¿no? No, es escalón por escalón. Si yo les abriera el corazón ahora, me contaban ellas, se morirían acá, en este Oh, instante. ¿M? Porque ese poder de abrir los centros sutiles que tenemos no lo podemos soportar. Es como si no claro, tenemos un cable que pueda soportar la trifásica celestial. claro. Es paso a paso. Y en ese paso a paso uno va no solamente siendo consciente de la respiración, siendo consciente de sus malas características, siendo consciente de que hay otra posibilidad. Y si uno se deja guiar y lo hace conscientemente y va paulatinamente, integradamente, nuestro camino nos va mostrando lo que tenemos que saber, a lo mejor para darnos un aliciente, sin entrar en detalles, ¿no? Porque podemos Ujú. entrar en detalle que en el primer nivel hay infinidad de submundos De y en el capas. otro nivel lo mismo, ¿no? Ujú. Entonces, acceder al campo unificado de conciencia, acceder al mundo del Ruj, acceder al mundo bueno, de la unidad, al mundo de Allah, del absoluto, es un proceso. Ese anhelo es un poco el de la orden Naqshbandi, porque la orden Naqshbandi, dice la tradición, empieza donde lo demás termina y tiene sentido, porque toda la Ujú. psicología que yo represento, por ejemplo, es muy, muy de avanzada, muy profunda, muy milenaria, pero llega un momento donde se empieza a confundir
¿Por qué? Porque los psicólogos transpersonales, y eso un poco me diferencia de la psicología transpersonal actual, llegan hasta un punto y no podés ir más allá sin guía. Ujú, No podés ir más allá si solo considerás que los territorios sutiles son solo psicológicos o mapas psíquicos. No. El que más se acercó, por ejemplo, es Jung cuando decía que era psicoideo, como que es ujú. material y espiritual al mismo tiempo. Entonces, cuando uno empieza a ver que la realidad de un arquetipo no es solamente la realidad de un arquetipo oscuro que te está poseyendo y que no te deja vivir, sino que es algo real. Pero eso si no tenés fe, si no tenés creencia, es muy Te difícil. quería preguntar, contanos un poco cómo sería para vos respirar bien, cómo sería respirar mal, y qué consejos cotidianos puedes darle a la gente para que desde la respiración pueda, aunque sea, cambiar su cotidianidad, ¿no? No dejarse llevar por la marea de los desafíos, ¿no? Y de las emociones que nos atraviesan cada día. Yo lo que creo es que la respiración es como una energía, como un alimento, que si, ¿cuánto podemos estar sin comer? Ujú, Podemos estar 40 días. Sin tomar agua, creo que, no sé, 6 5 7 no sé. Sin respirar, 3 minutos. ¿Te acordás de Tuzán? En nuestra época, ujú, ¿no? Bueno, Tuzán decía, ¿no? Un personaje para los que no conocen que se metía dentro del agua y respiraba 5 minutos. No respiraba, digo, 5 minutos. El contener la respiración o el aprender a respirar bien, si caminás, si meditas, si orás, etcétera, yo no creo que sea tan importante como esto que decíamos de la presencia. Si vos tenés autoconciencia, si vos te estás observando tu corazón, si vos estás observando cómo caminás, cuál es el próximo paso, si vos haces lo que tenés que hacer en cada momento, es que hoy es muy difícil con los aparatitos esto, ¿eh? ujú, Hoy estamos en una época donde todo te tracciona como una gran fuerza centrífuga hacia afuera, y ahí ya hay una primera ujú. explicación. ¿Te acordás del Koinor, del Sí, sí, sí. secarropa, ¿no? Que El te secador. miraba, ¿no? Que centrifuga hacia afuera. El Dunya centrifuga hacia afuera, no podés Ujú, respirar bien. No hay manera de que uno respire bien, porque lo que tiene que hacer la persona que quiere vivir bien tiene que ir hacia la fuerza centrípeta, y es consciente o no es. ujú, La fuerza centrífuga no tenemos que hacer nada, es la inconsciencia. Te lleva hacia afuera ujú, y te hace creer en la ilusión de estar tomado por tu superficie, por la vida del dunya, por la vida del yo, por la vida del ego fragmentado. Pero ser consciente de la respiración, automáticamente ya te sentís mejor. Si vos estás hablando con alguien y te toma la ira, obviamente estás respirando de una forma que no está bien, más animal. Cuando uno está relajado, automáticamente se calma la respiración. De hecho, la apnea del sueño, mucha gente consulta por eso, ¿no? Parálisis del sueño, hay mucha gente con estos problemas. Porque claro, vivimos en paralelo. Como la vida del Dunia, que llevamos esa fuerza centrífuga, nos tiene totalmente atrapado y lo único que pensamos es el trabajo, en los problemas, o si llega el viernes o el sábado para descansar, o las vacaciones, o la jubilación. En Occidente todo el mundo está pensando eso, ¿no? En el disfrute de ese momento donde yo puedo disfrutar sin trabajar, entre comillas, con minúscula yo le llamo, pero si vos trabajás con mayúscula, toda la vida es una vida de celebración. Toda la vida está claro. yendo hacia el centro. Toda la vida vos podés tener momentos de fuerza centrífuga, inevitablemente, pero de fuerza centrípeta. ¿Quién está en el absoluto? Los grandes, los, Ujú, los Maulana, los Rumit seguramente, o todos la Silsila Naqshbandi. Entonces, toda esa gente, Osh Dardan, la respiración consciente, como vos introducía al principio, tenemos muy poca idea, donde una persona ujú, con 5 minutos prestando atención a la respiración cambia completamente su visión de la realidad, su estado corporal, su estado sinestésico, y pueden venir imágenes de la edad de la mitad o del territorio imaginal o de otros mundos, y eso les sirve para vivir en extraordinario lo ordinario y volver a la presencia. Pero si no podés ir a ese mundo intermedio, que si no podés tener conciencia de ese mundo, no podés descubrir, si estás muy tomado por ese ego animal, por ese estadio, digamos, del sufrismo, por esa historia tragicómica que todos tenemos, de qué le podés decir a la persona. Uno respira para vivir. La vida, decía Maulana Jane Nassim, cada Sarajusirá, es entre dos respiraciones. Y como dijimos recién, hay un intervalo que normalmente no somos conscientes. Si uno encima ese proceso, ¿no? Esa ola
la empieza a observar de una manera particular, ¿no? O sea, no viene al caso ahora. Evidentemente te empiezan a pasar cosas. Y esas cosas que Claro. te pasan es un despertar de que nuestra alma o nuestro ser quiere ir hacia la integración. Es inevitable, es innato. No hay alma que no quiera volver a su ser, ¿no? La persona que sufre es egoísta. No puede pensar en otro. No puede pensar en ayudar a la humanidad. No puede pensar en que primero puede servir y después puede recibir. No, quiere todo para sí, ¿no? El ego sufriente se traga todo. Por eso la gente que está en el sufrismo es una persona muy egoísta y eso es muy impactante. Y cuando uno se empieza a desprender de los problemas cotidianos X, como decíamos, ¿no? Recién ahí uno está preparado para ir más allá. Pero eso no Ujú. sucede todos los días, porque incluso los que queríamos ir más allá, nos dimos cuenta que si no teníamos bien arreglado el más acá, no podía ir al más allá. No podés Claro, claro, claro. ir porque no lo podés mantener, Ujú. lo olvidás. Entonces, ¿qué hace entonces las personas que nos interesaba esto? Experiencias y experiencias y experiencias. Lo mismo le pasa a mucha gente que yo conozco, se escapa. Y uno dice, se escapa, no, mira, se va a rezar, qué rezador que es. Sí, pero tiene un desastre en su casa. ¿Y cómo puede ser que entonces rece tanto? Porque se escapa, pero no está integrado, por lo cual tiene un Ujú. montón de problemas y la meditación termina siendo un escape. Yo lo vi en Claro. otras tradiciones esto y en otros psicólogos transpersonales, donde termina siendo un escape, por eso hay que tener mucho cuidado, donde está bueno saber que existe, hacia allá vamos, pero trabajemos en el más acá. Cuanto más incrédula es la persona, más quiere romper la rutina y vivir experiencias excepcionales de tirarse paracaídas, tirarse una pendiente, de que lo cuelguen pata para arriba, de hacer una, no sé, pero quieren salirse, ¿viste? Cuando uno más está cómodo, no querés cambiar nada, está bien De así. las experiencias cercanas a la muerte o las experiencias límites de mucha gente, a mí también me pasó, ¿no? El jumping, o el rafting, o sea, todas esas experiencias, ¿por qué son tan buscadas por la gente actual? ¿O por qué mucha gente se muere yendo a Laos o a algún lugar raro? ¿Por qué? Porque está buscando la experiencia de los primeros niveles, no de los últimos. Claro, ¿Por qué? claro. Porque estás queriendo salir del estadio del atrape que tiene esta conciencia limitada, el ego encapsulado en la piel, esta primer nivel, digamos, de nuestro ego que solo sabe satisfacerse y buscar lo que quiere. Y esa experiencia de muerte-renacimiento, uno debe saber que va a atravesarla, pero puede atravesarla natural, por eso insisto tanto en la educación de los niños. O sea, quizás nuestros nietos o nuestros bisnietos recién puedan tener un proceso más natural, inshallah, y no como nosotros que tuvimos que hacer mucho esfuerzo y mucho sufrimiento para tomar conciencia de que no hace falta ensayar una y otra vez el error o tener experiencias para poder comprender lo que ya se sabe, que está el mapa, está el territorio. Claro. Simplemente hay que transitarlo con conciencia y con guía. Entonces, esas Ujú. experiencias límites, experiencia cercana a la muerte, o a la gente que va a una rave electrónica tratando de hacer algún ritual inconsciente, digamos, para poder ver, o estas cosas de la música tecno, ¿no? Que se llaman tribales también. ¿Por qué busca eso el joven? Porque no tiene rito. Entonces, ¿por qué pasa que la gente es supersticiosa? ¿Por qué la gente busca este tipo de experiencias? Porque evidentemente no tiene una guía, no tiene una práctica. Y el siguiente nivel del ego en el que estamos normalmente la gente común, yo diría más del 90% de la población decía Bourdieu, imagino que debe ser más hoy día, no tiene una práctica. Al no tener una práctica, al no tener un ritual, al no tener esta experiencia de muerte-renacimiento, ¿qué pasa? Tenés que buscarla de alguna forma, porque la vida no tiene sentido. Quería preguntarte ahora, digamos, que vos un poco lo anticipaste para hacer las últimas preguntas de la charla vinculadas con tu trabajo de terapeuta, ¿no? Quería preguntarte cuál es el tema que más le preocupa a los hermanos y hermanas que se atienden con vos, qué es lo que más vos ves que se repite en las consultas de gente de musulmanes y musulmanas que te llegan como consultantes. Mira, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Pero predominan primero el que tiene pareja o el que tiene hijos, empiezan a aparecer muchos temas, digamos, de la convivencia, ¿no? Por eso el 50% de nuestro trabajo es el matrimonio. Mm. El que no lo tiene, lo quiere tener a la pareja, si entras en el camino, ¿no? El que lo tiene, tiene problemas y se quisiera cambiar
Y no aceptar lo que tiene y no elaborarse desde esa otra parte que en la psicología junguiana está muy buena, ¿no? Que te habla del complemento psíquico contrario de otro color, ¿no? Y ese otro color es del género contrario. Entonces, el ser humano hombre tiene una parte femenina y viceversa. Yo creo que ese es uno de los grandes temas actuales donde, a mi modo de ver, el Islam es revolucionario Mm. porque te ubica y te ordena. No nos pasa así a los convertidos occidentales, porque tenemos una cultura totalmente complicada Opuesta, en claro. los últimos, yo diría, 40, 50 años. Entonces, reordenar, esa sería una palabra clave, es también una de las primeras cosas que yo tengo que hacer con los hermanos. Mm. Reordenar. O sea, si sos mujer, sos mujer. Si sos hombre, sos hombre. Y hoy justamente lo que está pasando, o sea, digamos, la psicología incluso avala cosas que están desde un lugar patológico. ¿Cómo definís eso que haces vos? O sea, ¿cómo es ser psicólogo sufi? ¿Cómo lo Eh, definirías? Cuando viene un paciente nuevo, es, decís, bueno, ¿qué es lo que vos haces? ¿Sos mira, psicólogo? ¿Sos derviche? interesante la pregunta, ¿no? Yo creo que soy como una especie de puente, me gusta decir, ¿no? Hasta Firulá, pero una sensación así. O sea, ningún hermano, por ejemplo, una paciente turca, o una paciente marroquí, o una paciente siria, digo, experiencias mías, jamás hubieran hablado con un psicólogo y menos hombre, jamás, ¿no? O sea, si no fuera musulmán. Claro. Y por el otro lado te podría decir, jamás gente que quiero mucho podrían haber accedido a un camino, el que sea, si no hubiera tenido el mismo lenguaje de donde estaban. Ujú. Entonces, mi especialidad es, una forma más fácil de decirlo, también se puede contar cuentos de esto, es como esa influencia B que decía Bourdieu, ¿no? Ni es el puro, ¿no? El territorio de la Arwa, creo que se dice, ¿no? El territorio causal y sutil, mucho antes del territorio del absoluto, ni es el territorio del mundo material, Ujú. Nafal Amara, ¿no? El alma instigadora del mar, el ego animal. Yo estoy como entre medio. Entonces, tenés que hacer lo que tenés que hacer, una frase que usa mucho Giga Rabin, me encanta, y hacerlo impecablemente bien. Me acuerdo que él me dijo una vez cuando yo apenas empezaba y tenía preguntas y estaba enojado y ya sabes un poco mi historia. Y me acuerdo una vez algo que me dijo que me impactó mucho, ¿no? Por esta idea del fenómeno, de buscar experiencia, de buscar cosas. Y yo estaba ahí con una tensión con mi matrimonio, etcétera. Y me dice, mira, si querés o vas a tener por destino que hacer algo grande, no va a depender de vos. Vos tenés que hacer el cepillado de dientes lo mejor que pueda, porque si en ese momento viene un terremoto y si te cae una viga en la cabeza y te mata, tenés que morirte cepillándote los dientes excelentemente bien. Y eso me impactó. Yo que estaba acostumbrado a cosas muy evolucionadas y a charlas de múltiples niveles y omnicuadrante, o sea, puedo hablar horas técnicamente, ¿no? Pero esa sencillez a mí me ayudó mucho. Mayora, que es un muy buen consejo. Justamente hablando de consejo, te quería preguntar, y ya entrando al final de la charla, ¿cuál es el consejo que vos más te encontrás repitiendo a tus consultantes? Primero, eh, el que es muy volado hay que compensar. Tiene que estar muy acá, como estuvimos más o menos toda la charla, ¿no? El que está muy agarrado acá tiene que mirar el cielo. Y su autenticidad, otro consejo, ¿eh? Es otra maravilla de nuestro camino, ¿no? La autenticidad, el salir de la mentira, del autoengaño, que todos lo dicen, pero no es fácil hacerlo todos los Mm. días, ¿no? Ujú. Esa sería una de las cuestiones, la autenticidad, porque esa autenticidad te va a sacar la caparazón y la coraza de lo falso, porque la personalidad es falsa, es como una caparazón, y uno vive desde el coco, como si fuera un coco, ¿no? Para afuera, y nos Mm. vamos dando de cocazos. Ujú. Entonces, aprender que no somos el coco, que somos lo que está adentro, pero que tenemos que tener esa personalidad translúcida, lo tenemos que translucir, tenemos que eh, ir aliviando esa coraza para poder vivir mejor. Otro tema también que se consulta mucho, el tema del dinero, el tema de la abundancia. ¿Mm? Entonces, ese es otro tema que también, vos fíjate que ya Freud
hace ciento y pico de años, hablaba que en el inconsciente el dinero tiene una ecuación relacionada con el afecto, con un montón de cosas que no vienen al caso psicoanalíticamente, ¿no? Así que ahí hay otro consejo, o sea, el dinero no puede ser el motivo, como hablamos de que solo los padres de la Patagonia quieren que los hijos estudien. ¿Para qué? ¿Para ser de la nueva clase obrera? No pasa nada si sos obrero, en tanto y en cuanto sepas que eso te va a dar felicidad y que no aspiras a otra cosa. Todos quieren ser jefe. Es como nuestra tarica, hay muchos que quieren ser Jay. Si supieran lo que es ser Jay, no quisieran saber nada de ser Jay. Quisieran estar, no, no, déjame que yo barro, déjame tranquilito, demasiado que tengo con lo mío, con lo de mi casa y encima querés Menos ser Jay. responsabilidad. No, Claro, menos claro, claro. responsabilidad. Ahí tenés Claro. otro consejo. Entonces, Bien. orden de lo femenino y lo masculino, el tema del dinero que no hay que preocuparse tanto, de que tenemos que tener una vida ordenada, de que no tenemos que dejar, esto es otra cosa fascinante que a mí me encantó, que Shaitán Auzubilá comande nuestra vida. Para eso tenemos que empezar a cerrar las puertas. Por ejemplo, en mi camino como terapeuta, una persona que fuma en mi método no puede fumar. No, pero que haga lo que quiera, diría un psicólogo. Sí, pero si vos no dejaste de fumar, si no pudiste con ese tubito, no podés con nada. ¿Cómo vas a poder con lo abstracto si no podés con lo que ves? ¿Cómo Claro, vas a poder con lo que no ves? Entonces ahí tenés otro ejemplo. O sea, una vida halal no es broma. No salir de noche. A mí me costaba decir eso. A mí me encanta la noche. Al ego mío, ¿no? Y no salir de noche. O sea, hay un montón de cosas que es paulatina, obviamente, pero que eso te va ordenando para también a su vez darte tiempo para que tu tragedia, para que tus traumas, para que tus disociaciones, para que la multiplicidad que tiene la personalidad, podemos hablar de yoes, podemos hablar de complejos, podemos hablar de esquemas, podemos hablar de moldes, no pueblen tu vida. O sea, claro. encontrar gente integral es muy raro. Y es lo que dice nuestro Ujú. camino. Tener una vida sencilla, una vida integral, una vida mirando al cielo, pero tenés que estar acá. Una vida Claro. viendo el milagro, una vida donde no te tenés que preocupar, porque Allah le da a algunos mucho, a otros poco y a otros nada. Y si a vos te dio nada en lo material, ¿cuál es el problema? Pero podés ser feliz igual. Me acuerdo una vez en el primer Hajj, eso fue muy impactante, como vos también lo has descrito en tu propio Hajj. Me acuerdo, no me voy a olvidar, al lado de una montaña de basura había una parejita, no sé si de Bangladesh, qué sé yo, estaban extasiados, Mm. ¿no? Extasiados. Y la sensación que transmitían era como ya habían llegado al paraíso, ¿no? Y yo, mi ego sufriente, luchador, ¿no? De todas estas cosas que estamos hablando en la charla, si supieran, sentía, ¿no? Pero me salió del alma, ¿no? No es que lo pensé, fue una intuición. Y lo mismo pasó acá cuando yo vine a vivir a Bolsón. La gente de Argentina sabe que Bolsón es un lugar muy lindo. Es como que si ya llegaste a Bolsón, ya está. ¿Cómo que ya está? Recién empieza. Bueno, muchas veces pasa que la gente llega a nuestro camino y dice, ya está. No, querido, querido, esto recién empieza. Y ahí apelo a Oriente. Tenés que laburar como chino en un supermercado chino 24 horas como chino. Digo así para pensarlo, ¿no? Como nosotros los occidentales. Entonces, esto es laburo y laburo y laburo. No es, no es dado, incluso si tenés una experiencia visionaria. Entonces, ese es otro consejo. No hay manera de no trabajar. Y que la mayoría de nuestros moldes, nuestros traumas y nuestros problemas emocionales no nos dejan tener un imán fuerte. Porque si una persona en el siglo XXI tuviera un imán fuerte, obviamente no necesita psicología. Una última cosa que quería preguntarte para cerrar es, ¿cuál fue el consejo más sabio que te dieron? Jay Nassi me dijo algo muy individual, pero creo que es aplicable. Cásese. Yo ya estaba casado, ¿no? Entonces, digo, ¿será que me tengo que casar con otra mujer? Aterrado estaba, ¿no? Entonces le mostré, no, estoy casado, le mostraba la foto, ¿no? Y se mataba de risa, boludo. Con este salame se mataba de risa, ¿no? Entonces, yo diría que la gente se tiene que casar con quién. ¿Qué es casarse? Comprometerse, unirse. ¿Con qué? En mi caso fue con mi matrimonio, que evidentemente yo tenía problemas, y ese matrimonio no es solamente afuera, es lo que decía algo de los junguianos, es con el matrimonio adentro. Ujú. Me tenía que casar con él, me tenía que casar con el maestro, me tenía que comprometer y fusionarme con mi Jay, con mi maestro, que es la misma experiencia de amor, el amor es el mismo. Y mi gran problema al principio era casarme con el camino, casarme comprometerme con mi camino porque mi ego quería ser medio yogi, medio esto, ser integrista, ¿no? Quería noviar, Ser- quería noviar. y no hay, así como no hay dos canales de parto,
no hay dos canales de salida. Ujú. O sea, si uno no tiene una experiencia, Tanica es vía camino, que es de la superficie de nosotros mismos al centro, es el radio del círculo. Ese radio no se puede hacer sin compromiso y no se Ujú. puede hacer sin amor. Podés ir hasta algún lugar por miedo, podés ir hasta algún lugar por super yo, pero ¿cuánto va a faltar para que te frustres? ¿Cuánto va a faltar para que no aceptes que tal maestro era el maestro y no era otro maestro? Ujú. ¿Cuánto va a faltar hasta que no aceptes que esposa que te tocó la que te tocó? Entonces, eso es fundamental, comprometerse y casarse. Y si no podemos hacerlo, porque reconocemos, esa sería otra clave, es sinceridad. Estar al lado de los justos y los veraces, Ujú. al lado de los que son sinceros, al lado de los que están casados. No Ujú. me refiero solo al matrimonio, se entiende, Sí, sí, ¿no? sí, sí, lo entiendo. Ujú. Eso es fundamental, porque la creencia en el final de los tiempos decía, la tradición, ¿no? Creo que es un hadiz del santo profeta, será como tener una brasa ardiente en la mano. Ujú. Y estar comprometido con el maestro, estar comprometido con tu pareja, estar comprometido con tu llamada, poder ir más allá, es tener la brasa ardiente en la mano. Claro, Es ser de la gente que genera transmutación por el solo hecho de su presencia. claro, Y eso, ¿cómo lo logramos en el mundo en el que vivimos, donde, como dijimos hace un rato, los aparatitos, la fuerza centrífuga, es muy difícil? Entonces la vida se torna una maravilla, una celebración, un milagro, porque todo lo que te pasa es terapia gratuita. muy lindo eso lo que te dijo Maulana, y muy lindo cómo lo procesaste. Pensaba siempre esto de la brasa ardiente, ¿no? Que más que brasa, cuando uno la agarra, siente que es una linterna, ¿no? Que es lo que nos permite a nosotros Una antorcha. iluminar el camino, una antorcha. Alhamdulillah. Te agradezco infinitamente, Sidas Meisa. La verdad que siempre es un gusto charlar con vos. Inshallah sea una násija que sea útil para nuestros hermanos, nuestras hermanas y la gente que nos ve el camino también. Son herramientas que nos ayudan a vivir mejor, que están ahí más disponibles de lo que la gente quiere. No hay que tirarse de un puente ni de paracaídas para vivir una experiencia espiritual. Está todo a mano. Nuestro camino es hermoso, accesible y disponible para todos. Así que gracias por todo, Sidas Meisa. Un gran placer Muchas charlar con vos. gracias a vos por el trabajo de difusión que haces. Quiero decir, lo último es Astaghfirullah, ¿no? Siempre Astaghfirullah, porque obviamente nosotros solamente replicamos el conocimiento de nuestros sheikhs, de nuestros maestros, y ellos sí pueden dar consejo, Adin Nasiha, la religión es consejo, pero en nuestro humilde aporte, en lo cotidiano, alhamdulillah, a pesar de nuestros errores, el tratar de acceder a la maravilla de ser humano, creo que estamos en vías de ser humano, ser diputados de Dios en la tierra, uno no debe olvidar eso. No importa lo que te pase, siempre hay posibilidad, siempre puede ser mejor y nuestro futuro o nuestra eternidad es inevitable. El tema es cómo vamos.